Bienvenidos nuevamente. Vamos en este momento a realizar unos ejemplos de cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Tenemos acá un formulario para el cuadrado. El área es igual al lado al cuadrado y el perímetro es igual a 4 por el lado. Para un rectángulo de base con altura, el área sería base por la altura y el perímetro 2 por la base más 2 por la altura. Para un triángulo, aquí tenemos la base y su altura, el área sería igual a base por altura dividido 2 y el perímetro no es más que la suma de sus lados. Y para un círculo, el área es pi por el radio al cuadrado y el perímetro es igual a 2pi por el radio. Bueno, vamos a hacer entonces unos ejemplos para aplicar estas fórmulas. Me dice que calcule el área y perímetro de un cuadrado que tiene 12 centímetros de lado. Entonces aquí tenemos el cuadrado y cada lado mide 12 centímetros. Recordemos que un cuadrado tiene sus lados iguales. Es una figura regular. Bueno, entonces el área, ya vimos que el área es igual al lado al cuadrado. Como están viendo el área correspondería justamente a toda esta área que está aquí adentro, ¿sí? Toda esta superficie del cuadrado. Y entonces sustituyendo datos tengo que el área es igual a 12 centímetros al cuadrado, que es el lado. Y me quedaría entonces que el área es igual a 144 centímetros cuadrados. El área se da siempre en unidades cuadradas. Entonces, el área de este cuadrado es igual a 144 centímetros al cuadrado. Ahora me piden el perímetro. El perímetro es igual a 4 por el lado. Recordemos que el perímetro es todo lo que está alrededor del cuadro, ¿sí? Todo esto sería el perímetro entonces. Y el perímetro no es más que 4 por el lado, sería 4 por 12 centímetros, que es el lado del cuadro o cuadrado. Y el perímetro entonces sería igual a 48 centímetros. Los perímetros son dados en unidades lineales, entonces normalmente se pone 48, en este caso centímetros. A este no se le pone exponente porque son unidades lineales. Bueno, así hicimos entonces el cálculo de un cuadrado. Veamos ahora, vamos a calcular el área y perímetro de un rectángulo que tiene 10 metros de base y 7 metros de altura. Acá tenemos 10 de base y 7 de altura. El área de un rectángulo es base por la altura. El área también corresponde a la superficie interna del rectángulo. Y entonces sustituyendo datos tengo que el área es igual a 10 metros, que es de la base, por 7 metros, que es la altura. Me queda que el área es igual a 70 metros cuadrados. Ya dijimos que el área en unidades cuadradas, entonces aquí tenemos el área 70 metros cuadrados. El perímetro es igual a 2 por la base más 2 por la altura. Entonces recordemos que el perímetro sería entonces toda esta parte que está alrededor del rectángulo, ¿sí? Esa medida, lo que mide todos esos lados. Entonces, sustituyendo datos, el perímetro es igual a 2 por la base, 10 centímetros, que son estos, más 2 por la altura, que son 7 centímetros, que son estos de acá. El perímetro sería entonces igual a 2 por 10, sería 20 metros, 2 por 7, 14 metros. El perímetro es igual a 34 metros. Entonces, si yo midiera todo ese rectángulo, entonces miden en total 34 metros. Bien, continuando, vamos a hacer ahora un ejemplo con triángulo. Vamos a calcular área y perímetro de un triángulo equilátero que tiene 53 milímetros de base y 45.9 milímetros de altura. Recuerden que me están hablando de un triángulo equilátero y los triángulos equiláteros son aquellos que todos sus lados son iguales. Quiere decir que este lado mide 53, este también 53 y este también 53. Los tres lados miden 53. La fórmula para calcular el área entonces es base por altura dividido 2. Sustituyo datos, el área entonces es igual a la base 53 centímetros por la altura de un triángulo se mide en la parte más alta, cabalmente del triángulo, que sería esta parte de acá, 45.9 milímetros dividido 2. Haciendo la operación matemática me queda que el área de ese triángulo es igual a 1216.35 milímetros cuadrados. Ahora el perímetro no es más que la suma de todos sus lados. Como es un triángulo equilátero, repetimos de nuevo, sus lados son iguales, por eso tenemos que el perímetro es igual a 53 más 53 más 53. Pudimos haber hecho también 3 por 53, da exactamente lo mismo.
Para este caso sería entonces 159 milímetros. El perímetro entonces es toda esta medida que está alrededor del triángulo, que es de 159 milímetros. Y haciendo un ejemplo más, ahora con círculo, vamos a calcular el área del perímetro de un círculo que tiene 20 centímetros de radio. Acá lo tenemos. Aplicando la fórmula que vimos al inicio, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, el área sería esta parte interna de acá. Sustituyendo datos, tengo que el área es igual a pi por 20 centímetros al cuadrado. Recordemos que pi normalmente es 3.1416, es lo que normalmente se utiliza. Pero si usted tiene calculadora, lo hace por medio de calculadora, sencillamente pone pi. En la calculadora se puede y toma prácticamente todos los decimales que tiene. Haciendo la operación matemática me queda que el área de ese círculo es 1256.64 centímetros cuadrados. Ahora calculando el perímetro, que es igual a 2pi por el radio, el perímetro es la circunferencia que forma ese círculo. Entonces, esa circunferencia sería el perímetro, está dado por 2pi por el radio. Entonces, sustituyendo datos, tengo que el perímetro es igual a 2pi multiplicado por el radio, 20 centímetros, que me lo dieron desde el inicio. Entonces, el perímetro es igual a 125.66 centímetros. Bien, es así entonces como hemos hecho ejemplos de perímetros y áreas de figuras planas.